Hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Para mí es un privilegio estar al frente de la congregación de los santos, de los nacidos de nuevo, porque traer el mensaje de Dios es algo maravilloso, porque el Señor nos dice: habla a la congregación. Vamos a presentarnos al Señor en oración. Oremos. Señor de los cielos y de la tierra, te agradezco en este momento porque me das una vez más la oportunidad de predicar tu palabra, de traer tu mensaje, sobre todo, Señor, un mensaje de un día, de un evento muy difícil por el cual va a pasar la iglesia. Señor, que tu Espíritu Santo haga su obra, prepara nuestros corazones y seas tú, Señor, el que edifiques el corazón nuestro, nuestro espíritu, y nos ayude, Señor, a entender cuál es el camino que tenemos que seguir y qué tenemos que hacer en nuestro peregrinaje en esta tierra a la cual tú nos diste, Señor, para vivir. Te entrego, Señor, este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano dirigente ha cantado himnos precisamente que concuerdan con el tema del mensaje de hoy día. Ya dio lectura a nuestro hermano a la referencia bíblica de donde va a salir el mensaje. Está en Tesalonicenses capítulo 2, pero solamente voy a mirar el tercer punto del cual encontramos acá en el capítulo 2, versículo 3 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice el versículo 3: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía será un evento sin precedentes antes que ocurra el rapto de la iglesia. Yo estoy seguro que la gran mayoría de creyentes ha escuchado que habrá una segunda venida de Cristo físico y también el arrebatamiento. Estoy seguro, porque además el domingo 14, he centrado mi mensaje en relación a esos temas. Pero estoy también casi convencido que muy poco se toca el tema de la apostasía. La apostasía solo se lo toca como un punto referente que va a pasar en los tiempos finales. Pero las Escrituras nos hablan de un tiempo difícil por el cual va a pasar la iglesia. Les dije, hermanos, que el domingo 14 he dado un alcance acerca del arrebatamiento, o sea, cuando la iglesia va a ser levantada a las nubes para encontrarnos con el Señor. También hemos mirado un poco acerca de cómo va a ser la segunda venida de Cristo. La hermenéutica bíblica nos enseña a separar los eventos proféticos en su orden lógico, como es el caso de la profecía que se registra acá, en el capítulo 2 de Tesalonicenses.
Voy a sacar mis otros dos ojos. Esta mejor. Vamos colocando los eventos que van a suceder en los tiempos finales. Dije que la hermenéutica bíblica nos enseña a colocar los eventos proféticos en su orden lógico. El primer evento va a ser la apostasía. Después de la apostasía viene el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia viene la aparición del anticristo. De lo que nos dice el versículo 3, donde dice que nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Así es el orden. Pero quiero tocar un poquito acerca de la apostasía en cuanto al comportamiento que tienen muchos creyentes, entre comillas. El creyente que no tiene raíz de su fe, pero que está en la actividad de la iglesia. Hay creyentes que dicen ser creyentes porque seguramente se han convertido a sus emociones, a la prédica de un buen predicador, pero no tiene raíz ese nuevo nacimiento, entre comillas. Este creyente es aquel, escuche bien hermanos, este creyente es aquel que no está conforme con las enseñanzas que recibe en su congregación. Este creyente, entre comillas, es aquel que no le contenta, que no le satisface, que no le da paz las enseñanzas de su congregación y cambia de religión. Va a ir seguramente a los testigos, va a ir seguramente a los adventistas y así para de tumbo en tumbo, porque su fe no tiene raíz. Y el otro creyente, el comportamiento del otro creyente, entre comillas, es aquel creyente que vive revelado en su congregación. Se revela con los líderes, se revela con los maestros, no está conforme con las enseñanzas. Este creyente, entre comillas, es aquel que se sale de la iglesia y se va buscando otra religión que para él es lo correcto. Veamos el texto una vez más. No vendrá sin que antes venga la apostasía. La definición de la apostasía significa rebelión. Rebelión y abandono de tu fe. Eso significa apostasía. Rebelarse contra Dios y abandonarle. Tenemos muchísimos ejemplos en las Escrituras. Uno que es muy conocido para todos, es decir, para todos los que leen su Biblia, es Himeneo y Fileto. Estos dos hombres que eran creyentes, entre comillas, se rebelaron y el apóstol los dio carta de despido. Pero la apostasía, hermanos, tiene su origen. Para que el hombre de fe, para que el hombre que sigue a Dios sea un apóstata, tiene un origen. Y su origen está en el cielo.
en el cielo comenzó la primera apostasía. En el cielo hubo un ángel con el alto grado de honor, el querubín protector. Fue creado por Dios en su más alta, perfecta hermosura, con sabiduría, superior a los demás ángeles. Este ser se llenó de maldad e iniquidad y se rebeló contra su creador, convirtiéndose en el primer apóstata del ser creado. Bajamos a la tierra. Este querubín apóstata, lleno de maldad, cuando fue separado de la presencia de Dios, fue arrojado a la tierra. Está registrado en Ezequiel 28, 17. Este querubín apóstata, el que comenzó, el que creó la apostasía, cuando va a la tierra, le insta a la otra creación de Dios, al hombre, a Adán y Eva. Le incita para que le desobedezca a Dios. Creo que no estoy faltando la verdad, porque así dice Génesis capítulo 3. Entonces, Adán y Eva se rebelan contra Dios, desobedecen y se convierten en el segundo apóstata. Y el resultado fue que ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Ahora, la descendencia de ellos, hermanos, Caín siguió el camino de la maldad. Set, que es el sucesor de Abel, es el que comenzó la adoración a Dios. O sea, dos líneas: la línea apóstata y la línea que sigue a Dios. Ahora vamos a Israel. La descendencia de Adán estaba contaminada por el pecado, pero en medio de ellos habían hombres con corazón dispuesto a obedecer y servirle a Dios. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, Moisés, Aarón, etcétera, etcétera, etcétera. A Moisés, Dios en el monte del Sinaí le entrega la ley divina, sus estatutos, sus preceptos y ordenanzas que regularían la forma de vida del israelita en relación con Dios. Por favor, siga la hilación. Los primeros cuatro mandamientos que está registrado en la ley tienen que ver la relación entre Dios y el hombre. El primer mandamiento dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se da a conocer ahí Dios. El segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna semejanza de la tierra y del cielo. El tercer mandamiento: no te inclinarás a ellas. Y el cuarto mandamiento: no tomarás el nombre de Dios, de tu Dios, en vano. 4 mandamientos que se relacionan entre Dios y el hombre. Con estos 4 primeros mandamientos, los profetas, los sacerdotes y los reyes estaban advertidos que solo tienen que servirle a Dios, a Jehová.
el único Dios verdadero. De no ser así, ellos tendrían consecuencias devastadoras. Israel vivió así buen tiempo, hasta que aparecieron los reyes. Aparecen los reyes, aparece el rey Salomón, un apóstata que le dejó hasta el día de hoy a Israel sin templo. Cuando el rey Salomón se llena de riqueza, de poder y de sabiduría, llenó su corazón también de maldad, porque comenzó a tener sus concubinas y sus mujeres hacían que este rey también le sirviera a su Dios. Se había olvidado que Dios en la ley le dice: yo soy Jehová tu Dios. Se olvidó de eso. Otro apóstata. Ahí es cuando Dios rompe el reino de Israel, el reino de las 12 tribus, y se divide en dos: el reino de Israel, que es del norte, 10 tribus y media, y el reino del sur, la que quedaba gobernado en Jerusalén, Judá y una parte de Benjamín. Durante la dinastía monárquica de Israel, 200 años aproximadamente, Israel vivió en una completa rebeldía. Abandonaron la esencia de su fe. Eran apóstatas. Estaban rebelados contra Dios. Fueron idólatras. Fueron adúlteros. En hebreo, Yahvé es el nombre de Dios. El tetragramatón. Las cuatro consonantes del hebreo. Él ya no era su Dios. Israel pagó hasta el día de hoy un alto precio. En la primera deportación, cuando Babilonia, cerca de Jerusalén, agarra a la tribu de Judá, al reinado de Judá, los lleva en cautiverio a Babilonia, deja destrozando las murallas de Jerusalén y el templo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, Israel sigue pagando las consecuencias de su apostasía. Ahora veamos la apostasía en la iglesia. La apostasía en este tiempo de la gracia se origina en la misma iglesia. No dicen nuestros abuelos que tu peor enemigo es el que vive en tu casa. Y eso pasó en la iglesia. Las doctrinas fundamentalistas de los apóstoles se centraba en la divinidad de Jesús. Él es Dios. Su muerte y resurrección y su sangre para el perdón de nuestros pecados. La salvación por gracia por medio de la fe en Jesús. El Espíritu Santo como un ser personal. Estas eran las doctrinas básicas de los apóstoles. Esto era la llamada sana doctrina. Pero paralelamente a ellos estaban los falsos maestros. Paralelamente a esa congregación, a esas congregaciones, a esas iglesias donde se enseñaba la sana doctrina, también habían los falsos maestros.
los falsos maestros que eran los mismos judíos, convertidos a Cristo entre comillas, el nacido de nuevo entre comillas, como los hay en las congregaciones. Estos eran judíos cristianos legalistas, hacían la contra a la sana doctrina. Estos exigían a los convertidos a Cristo que tienen que vivir bajo la ley, que tienen que guardar las fiestas judías e inclusive que tienen que circuncidarse, o sea, cortarse, que los varoncitos se corten el prepucio de su miembro viril. Pero había también la otra línea de estos falsos maestros, también judíos, que era el agnosticismo, una mezcla de fe y filosofía. El apóstol Pablo bien decía esto: mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso enseñaban los judíos que decían que se habían convertido a Cristo. Dos líneas en la misma iglesia: la sana doctrina y la doctrina falsa de los falsos maestros. Los apóstoles a estos falsos maestros los miraban más allá de lo que eran falsos maestros. El apóstol Juan miraba que de ahí iba a salir el anticristo. Jesús, ¿cómo identificó a los falsos convertidos? Como la cizaña. ¿Se acuerdan de la parábola de la cizaña? El agricultor siembra la buena semilla, pero al costarito crece la cizaña. Igual hay en las iglesias hoy en día. La cizaña, la mala hierba, que representa a los hombres no regenerados, a los que dicen ser creyentes y no lo son. El producto de estos falsos maestros, saldrá el anticristo a su debido tiempo. Y el apóstol Pablo, en el versículo 7 de Tesalonicenses 2, nos dice: porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que hay quien ahora lo detiene hasta que él mismo sea quitado de en medio. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Desde la iglesia primitiva y durante los siglos, estas falsas enseñanzas fueron desarrollándose hasta convertirse en los siglos 1800 y 900 en religiones. Primer siglo, segundo siglo, cuando comienza la doctrina de los arrianos, que ahora son los testigos. Hasta el siglo XVI se mantenía una sola línea, que eran los católicos romanos. El siglo XVI, con la Reforma, viene la protesta de la sana doctrina contra esa doctrina mala que practicaban los católicos romanos. Y a partir de la Reforma aparecen ya con nombre propio los arrianos convertidos en testigos. De los testigos salen los adventistas, salen los mormones, salen otras doctrinas, y la más reciente, los ataucusis, los que dicen ser israelitas, los que andan con su capa, andan barbones, malolientes, a partir del siglo XVI.
Muy bien, el día de la gran rebelión. En otra versión dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la rebelión. No olvidemos, apostasía es rebelarse y abandonar. Te rebelas contra la verdad y abandonas. El día de la gran rebelión, la apostasía, será un evento religioso mundial. Por eso yo dije, ¿no? El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, la iglesia en su mayoría lo sabe, pero este tema de la apostasía muy poco se toca. Yo tuve la oportunidad, siempre tuve la oportunidad de conversar este tema, y la gran mayoría de maestros, de estudiosos de la Biblia dicen: no, la apostasía ya ha comenzado hace tiempo. Sí, estoy demostrando que comenzó hace tiempo. Pero el apóstol Pablo nos habla que esto va a ser un evento especial, un día especial. Mejor le digo de otra manera, un tiempo especial. Entonces, viene lo otro. Nace el ecumenismo. ¿Cuántos conocen este movimiento mundial? ¿Cuántos conocen el ecumenismo? ¿Cuántos conocen? 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta cuán importante es predicar este tema de la apostasía? Importante es predicar este día que va a ser un día difícil para la iglesia. El ecumenismo es un movimiento que comenzó con Constantino en el siglo III, en el concilio de Nicea, pero que en el transcurso de la historia se ha ido cimentando. En el año 1910 se consolida este movimiento ecuménico, en el año 1910. A partir de ahí, ellos convocaron a todas las religiones, bautistas, pentecostales, metodistas, luteranos, presbiterianos, a todas las religiones. Muchas aceptaron esta convocatoria. Yo estuve presente, les estoy contando, hace 40 años, cuando en las iglesias bautistas había aparecido la invitación de este movimiento ecuménico. ¿Y sabes qué? Muchas iglesias de acá, de Iquitos, se metieron en esa lista. ¿Y sabes por qué se metieron? Porque las invitaciones eran internacionales. Les invitaban a reuniones en Europa, principalmente en Europa, en Italia, en Francia, España. Muchos asistieron. El ecumenismo, su función principal es religiosa y se llama ecumenismo del camino. Dije, se reúnen cada 8 años para ver cómo está el movimiento, cómo está la iglesia, según ellos, cómo está la iglesia, cómo están creciendo, qué tal están. Pero llegó un tiempo que este movimiento ecuménico, que es la línea de la falsa doctrina que se está encaminando para este día de la gran apostasía. Este movimiento llegó un momento en que a la religión que ellos profesaban de las diferentes iglesias, comenzaron a introducir la política y la economía. Este movimiento ecuménico, ¿sabes en qué va a terminar, hermanos?
cuando ya estamos en plena gran tribulación, cuando la iglesia no está acá, porque se va a levantar la iglesia y los que se rebelaron, los que apostataron de la verdadera fe, se van a quedar. Ahí es cuando, en ese tiempo, va a haber una sola autoridad, una sola religión y una sola moneda. Para allá apunta este movimiento ecuménico. Dije que la apostasía es rebelarse y abandonar la fe. La pregunta es, esta apostasía, esta rebelión, ¿cuándo va a ser? El día y la hora, nadie lo sabe. ¿Correcto? El día y la hora, nadie lo sabe. Pero el tiempo sí podemos entender. Podemos entender ese tiempo. El día y la hora no, pero el tiempo sí. Cuando vamos nosotros a Mateo 24, cuando vamos a Mateo 24 y encontramos en los primeros versículos, cuando se presenta a Jesús, sus discípulos, y le preguntan acerca de su segunda venida, de las señales que va a haber y del tiempo final. Le voy a resumir. Está del versículo 4 para adelante hasta el 14, esto, resumido. Aparecerán como centellas relucientes los falsos cristos. Aparecerán como centellas relucientes los falsos cristos. Mateo 24. Los falsos cristos. Estos se van a presentar, van a aparecer y van a engañar. Así dice Mateo 24. Habrán guerras y rumores de guerra. Cuando yo veo las guerras que están pasando ahorita y los rumores de guerra, yo digo, Señor, ¿estaremos cerca para que todo esto acontezca? Mi razonamiento espiritual es que sí, estamos cerca. Y muchos dirán, pero solamente se escuchan los conflictos en Medio Oriente. Pero claro que sí. El conflicto principal va a ser en Medio Oriente. El conflicto principal va a ser entre Israel y nuestros vecinos. No escuchamos en Perú, no escuchamos en Chile, no escuchamos en Sudamérica. Claro que el centro de la noticia, el reloj de Dios, aunque nuestros hermanos reformados dicen que Israel no es el reloj de Dios para los tiempos finales. El reloj de Dios para los tiempos finales es Israel. Y todos los acontecimientos se van a desarrollar allá. Y se están desarrollando. ¿O me equivoco? No me equivoco. ¿Cuántos están viendo las noticias de las guerras ahorita? ¿Sí? Hay rumores de guerra. Que Irán dice voy a atacar, no voy a atacar. Rusia está pendiente. Todavía Rusia tiene pendiente tomar Ucrania. Los coreanos también quieren atacar. La China quiere atacar. Rumores de guerra. Rumores de guerra. Y ahora miren lo que está pasando ahorita en Irán.
Estados Unidos le dijo a Israel, no te metas, déjame hacer esa tarea. Ahorita Irán está siendo devastado. Pero ¿sabe qué cosa me sorprende, hermanos? Me sorprendo que el mundo y hasta creyentes evangélicos, cristianos, repudian a Israel porque ven muertes en Gaza de niños y porque ven muertes en Irán y porque ven muertes en el Líbano. Y no se dan cuenta que el gran enemigo es Irán. Cuando hubo los ataques el 13 de abril del año, creo que fue el año 2012, 2023, yo estuve ahí. Bueno, al menos los que estábamos allá pensábamos que Irán era fuerte y que Israel tan pronto lo podía desaparecer. Miren, se metió Israel con Estados Unidos, Irán no se acabó. Irán sigue teniendo miles y miles de misiles. Israel ha destruido una gran cantidad de sus plataformas de lanzamiento de misiles, fábricas, drones. Igual Estados Unidos. Y mira, Irán sigue parado. Entonces, cuando los hermanos, yo escuché decir una vez, yo estaba parado ahí y tocábamos este tema y salió un hermano que no es peruano y comentamos el tema y dijo así de una forma molesta, sí, pero los judíos están matando niños. Qué mala percepción. Qué mala percepción. Yo no voy a decir como otros predicadores dicen, todos los creyentes tienen que estar a favor de Israel. No necesariamente. Pero sí todo creyente tiene que mirar callado y orar a Dios. No le critique a Israel. ¿Estoy defendiendo a Israel? Sí, como judío defiendo a Israel. Y también defiendo la fe, defiendo la sana doctrina. Entonces, habrán conflicto entre naciones, y hemos dicho, habrán hambruna en la tierra. Estamos viendo que en el mundo hay hambre, pero no todavía en la magnitud que va a haber en este tiempo. Dice, habrán pestilencias. ¿Pestilencias? Claro. De todas esas bombas, esos ataques que hay, miren hermanos, cuando Israel atacó Gaza, mandó toneladas de explosivos, y en el mismo Israel se olía la pólvora. De ahí vienen las pestilencias. Habrá pestilencias. Dice, habrán terremotos. Claro, ayer hubo un terremoto de 5 grados creo que es en Juliaca, ¿no? Pero antes ha habido en Venezuela. Y hay terremotos, y hay terremotos, y hay terremotos. Señales visibles, evidentes. El mundo estará conmocionado. Mire lo que dice en Mateo 24. Dice, muchos falsos profetas, el 10. Y entonces muchos serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día estamos viviendo esos momentos difíciles, no solamente en el mundo secular, sino también en la misma iglesia. Hay familias en la iglesia que entre parejas, entre hijos se disputan, se pelean. Hay conflictos. Aún mismo en la iglesia hay conflictos.
Y nos preguntamos, ¿por qué si soy hijo de Dios? Es que son los tiempos finales. Son los tiempos finales. Son los tiempos finales. Y acá viene algo importante. El versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice el versículo siguiente, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. Yo escuché decir a maestros de muchos años de estudios decir que este pasaje, esta parte, se refiere a Israel. Yo pregunto a los maestros y a los hermanos estudiosos, cuando los discípulos se presentan a Jesús, ¿quiénes eran ellos? ¿Eran judíos sin Cristo? Eran judíos convertidos a Cristo. Y cuando Cristo les habla acerca del tiempo, de las señales, le estaba hablando a la iglesia. A la iglesia. Y muchos maestros dirán, no hermano, estás equivocado. Mateo está escrito para el judío. Sí, pero esta parte está escrito principalmente para la iglesia. ¿Por qué? La misma Biblia nos dice. Dice, después de todas estas cosas, el evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Y después de esto viene el fin. Pero retrocedo. El que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, las dos líneas, la sana doctrina y la doctrina de los falsos maestros, que van a aparecer en ese tiempo de la apostasía. Y ese tiempo de la apostasía es esto lo que estamos viendo. La iglesia va a sufrir. Muchos dicen, ¿por qué va a sufrir la iglesia si fuimos salvos para eso? Esto no es la gran tribulación, hermanos. La tribulación, la gran tribulación está un poquito más allá. Está más allá de los versículos que habla acerca de cómo cuando el ejército romano otra vez entró a Israel, destruyó el templo y todas las murallas del templo de Jerusalén y el templo. Esto fue escrito para la iglesia. La iglesia va a tener que pasar por un momento difícil. Y ese momento difícil va a desencadenar en esta apostasía. De ahí va a ser como un tamiz, donde se exprime y lo puro queda adentro y lo que no sirve se expulsa. La sana doctrina y la doctrina mala de los falsos maestros. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Esto va para el creyente? No. Este mensaje de que el que persevere hasta el fin será salvo, no va para el creyente. No va para el creyente. El creyente no necesita perseverar hasta el fin, porque el creyente tiene que estar seguro que él es salvo. Los hermanos reformados discrepan este punto. El verdadero creyente, va a soportar todas estas pruebas. El verdadero creyente va a soportar todo lo que le va a pasar a la iglesia. ¿Sabe una cosa? Cuando vino el COVID y yo vi a la gente que moría y vi a la gente postrado prendiendo velas en las calles, y como a mí me gusta estudiar los tiempos finales, yo decía dentro de mí, Señor, o es que estamos ya.
para ser levantados. Porque ¿sabe qué cosa hacía la gente en ese tiempo? Se estaba purificando. Muchas personas, aún mismo creyentes, que han estado andando torciditos, se pusieron de rodillas porque no querían morir. Yo era uno de ellos. Yo pasé este COVID postrado de rodillas y creyendo que ya es el tiempo final. La apostasía va a ser un tiempo difícil. Y el creyente, para que sea levantado, o sea, para que sea arrebatado, tiene que ser pasado por fuego. Yo una vez pregunté a un maestro: hermano, ¿y qué pasaría si en estos momentos llega Jesús? ¿Todos vamos? Sí, todos vamos, porque en la sangre de Cristo somos limpios. Qué mala enseñanza. Es cierto que todos los que entregamos nuestra vida a Cristo ya somos salvos, pero para ese día difícil, y se convierta en la felicidad del creyente, para comenzar a gozar de la salvación, que es el rapto, que es el arrebatamiento, la iglesia necesita purificarse. La iglesia va a necesitar pasar por ese tiempo difícil como fue el COVID. Y termino con esto. Muy bien. Yo tengo un mensaje para los pastores, maestros y predicadores. Todo aquel que viene acá a predicar y el que se para enseñar, él está llamado a conocer esta doctrina grande de los últimos tiempos. Porque él está llamado a enseñar a la iglesia que la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que santificarse. Vivimos tranquilos. A veces venimos a la iglesia, a veces no. A veces meditamos, a veces no. A veces tenemos devocional, a veces no. A veces oramos, a veces no. Llega a las 12, después de haber estado ahí con el celular. Y solamente: Señor, gracias por darme el día, cuídame para dormir y listo. ¿Qué tal manera de cuidar su salvación? Con temor y temblor. Maestros y predicadores, estudie bien las grandes doctrinas, consagre su vida a Dios y venga acá y enseñe estos tiempos finales y enseña que la iglesia debe purificarse cada día. Que debe purificarse cada día. Bien, dicho esto, ¿cómo debemos purificarnos? Les voy a dar un alcance y termino con esto, ¿ya? Espero no caerles pesado. Primero, tenemos que entender que nosotros como hijos, como nacidos de nuevo, como regenerados, no tenemos que vivir en tinieblas. Si vivimos en tinieblas es porque todavía somos humanos, porque todavía somos 100% humanos y del cielo poco hay en nosotros. Estamos en tinieblas, y cuando estamos en tinieblas, el apóstol Juan toca el tema. Estamos murmurando del hermano, estamos hablando del pastor, estamos hablando de mira cómo predica el hermano, mira cómo dirige. Estamos fijándonos de los defectos y las debilidades de nuestros hermanos. Si le vemos a un hermano que está andando mal, lo primero que hacemos es criticarle: está andando en pecado, en vez que se acerque y converse y ore con él. Andamos en tinieblas porque hacemos lo que el mundo hace. El mundo vive en tinieblas. La iglesia no debe vivir en tinieblas. Segundo, la iglesia, que es usted y yo, significa que cada día la luz de Cristo debe conducir
nuestro día a día. Y adelanté un poco. Los hijos de Dios que andamos en luz, vamos a tener la sed todos los días de orar, de leer su palabra, de la palabra de Dios, de meditarlo y estudiarlo. Meditarlo y estudiarlo. Y le doy un alcance. Ahora sí termino. Nuestra rutina y hábitos. Miren ustedes, en nuestra vida secular, en nuestra vida como seres humanos, sabemos que tenemos una rutina diaria. Nuestra rutina diaria es que tenemos que levantarnos, cepillarnos, acicalarnos y prepararnos para el desayuno. Desayunamos, salimos a trabajar, venimos, almorzamos, salimos a trabajar en la tarde, otros descansan, pero llega la noche y otra vez cenamos. Es nuestra rutina y nuestros hábitos. Nuestros hábitos para nosotros los creyentes, para los que hemos nacido de nuevo, para estar preparados para ese día de la gran apostasía, ese día de la rebelión que va a pasar entre esas dos líneas, la línea de la sana doctrina y de los falsos maestros. Oración diaria. Bueno, usted dirá, hermano, esto ya me cansé de escuchar. Oración diaria, lectura diaria, meditación de los contenidos de la historia, estudio de las Escrituras. Si ya esto nos dijeron en otros estudios, pues yo lo vuelvo a decir. Y si la próxima vez voy a predicar, pues también voy a decir. ¿Saben lo que significa Deuteronomio? Deuteronomio significa repetir. Yo tengo la enseñanza de mi pueblo, la tradición oral, la ley oral. La ley oral es: enseña a tus hijos, tus nietos y tus bisnietos, estando en casa, fuera de tu casa y en el camino, el día a día, repítelos. Y yo, mientras esté acá, yo siempre voy a aconsejarles que tengan su rutina y sus hábitos. Su rutina usted escoge, puede ser en la madrugada, que es mejor en la madrugada, o el día, o en el momento que usted quiera. Su rutina para leer, para orar, leer, meditar y estudiar. Escuche: orar, leer, meditar y estudiar. Son cosas distintas. Una simple lectura no es estudio. ¿Correcto? Esto es lo que les aconsejo. Así que, hermanos, ya estamos advertidos. La apostasía es rebelarse contra Dios y abandonar nuestra fe. Yo estoy completamente seguro, porque puedo ver en el rostro de mis hermanos, y especialmente yo que estoy tratando con mis hermanos de la célula donde estoy, comparto con ellos, puedo ver en el rostro de mis hermanos que hay una nobleza de espíritu y un amor por la palabra. Y también veo acá en mis hermanos, yo estoy seguro que no me equivoco, que todos hemos nacido de nuevo. Solo nos falta ir creciendo, creciendo y creciendo. Y los hermanos que tienen acá en nuestras iglesias cargos que cumplir, seamos puntuales, hermanos. El triunfo de un creyente se basa en dos aspectos. Está en la armadura de Dios: verdad y justicia. Verdad y justicia. Practique la verdad y sé justo. Con eso se está encaminando para ir limpiando todas esas tinieblas y presentarse para la luz. Oremos. Señor de los cielos y de la tierra, te
Te agradezco en este momento porque me diste las fuerzas, me diste la oportunidad de presentar, Señor, este mensaje de este día tan difícil, o de estos tiempos tan difíciles que va a pasar la iglesia. Y si nosotros, Señor, estamos vivos, yo te ruego que hasta ese tiempo nos ayudes a crecer en nuestra fe. Y nos ayudes, Señor, a limpiarnos cada día. Y nos ayudes a entender que nosotros, Señor, no somos de las tinieblas, somos de la luz. Gracias, Señor, por este momento. Bendiga a mis hermanos, cuídalos, protéjalos y llénalos, Señor, de tu conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Gracias y buenas noches.